Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. ¡Hey, iglesia! Nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo.
Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Hola, muy buenos días. Gracias por permitir el momento de conectarte con nosotros y podamos reunirnos desde la casa donde estemos, en nuestro hogar, nuestro trabajo. Queremos pedirte que podamos hoy poder conectarnos con el Señor y decirle en esta mañana: Señor, es mi delicia estar en tu casa. Amén. Vamos a decirlo. Es mi delicia estar en tu casa. Oh, encuentro refugio, encuentro refugio bajo tus alas. Díselo en esta mañana: dichosos. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Toda nuestra vida, Señor, queremos permanecer toda nuestra vida aquí. Lo queremos declarar, lo confesamos. Anhelamos tu presencia, necesitamos tu presencia. Su fortaleza en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza.
fortaleza. En medio de la aflicción, renuevas tus fuerzas. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida a ti. Toda mi vida a ti. Toda mi vida a ti. Toda nuestra vida ante ti, Señor. Queremos derramar, entregar toda nuestra vida a ti, Señor. Toda mi vida a ti. Permítenos entrar por tus puertas con acción de gracias y con alabanza, Señor. Queremos gozarnos y celebrar, Señor, que podemos despertarnos con un motivo, que podemos caminar junto a ti, porque hemos decidido seguirte. Y si hemos decidido seguirte, siempre sabremos que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, y nos gozaremos, nos alegraremos, como dice tu palabra. Amén. Si puedes moverte en el lugar donde estás, muévete, párate, aplaude y acompáñanos a declarar con nosotros este cántico. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte en mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Vamos a decirlo fuerte. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Es todo lo que queremos, Señor. Eres más de lo que nuestro ser anhela. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Una vez más, repítelo con nosotros. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das.
Eres más de lo que anhelamos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. De verdad que es un gusto poderlos tener nuevamente conectados en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares para compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos ayudan a estar juntos a pesar de la distancia y a pesar de la pandemia, a pesar de este encierro al cual estamos confinados. Voy a invitarlos a que tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esos medios de comunicación, Señor, y por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites reunirnos en tu nombre, Padre Celestial, para exaltar tu palabra, Señor, para exaltar tu grandeza, tu poder sobre nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu Espíritu Santo, Dios. Te pedimos, Dios, que seas tu Dios llenándonos en esta mañana, Padre Celestial, llenando cada hogar que está conectado, Padre Celestial, y que se va a conectar, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que la presencia de tu Santo Espíritu sea en cada persona que está conectada en esta mañana, Padre Santo, y que seas tu Dios ministrándole a cada uno de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Señor. Te ruego, bendito Dios del cielo, que mientras estamos haciendo esta prédica, Señor, estés tú, Dios, obrando milagros, sanidades y prodigios, Padre Celestial, y glorificándote, Señor, en cada vida, Padre Santo. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas llenándonos de tu gracia y de tu presencia, Padre Santo. Bendícenos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para tu gloria, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, a cada familia que está aquí congregada, Padre Santo. Bendecimos a cada persona que se ha conectado, Señor. Y te ruego, Dios, que esa palabra, Señor, que ellos necesitan en este momento, seas tú, Dios, ministrándola a sus corazones, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén. Queridos hermanos, vamos a ver hoy un tema que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando en estos días, con relación a 2 de Pedro, capítulo 1. Recordemos ese texto que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su infinito poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el Señor nos llamó por su gloria, para que nosotros seamos participantes, para que nosotros podamos reflejar la gloria y la excelencia de Dios. Y sigue diciendo: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y por eso mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y hoy vamos a referirnos a la piedad. ¿La piedad qué es? A veces no entendemos la palabra piedad, pero una persona impía es una persona que vive apartada de Dios. Una persona piadosa es una persona que vive pegada de Dios. Y la piedad no solamente se refiere a esos actos de caridad que hacemos hacia las otras personas, sino a la consagración de nuestra vida al Señor. La piedad implica que tengamos que llevar una vida de dependencia de Dios, una vida de oración, una vida en la cual pongamos en práctica la palabra de Dios, en especial demostrando nuestro amor hacia el prójimo. La piedad tiene que ser una demostración de que Jesucristo vive en nosotros y de que nosotros somos instrumentos de su amor, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que demostrar ese amor de Cristo hacia los demás. Y por lo tanto el Señor nos invita a que muramos a nosotros mismos y empecemos a hacer la obra de Dios como Él quiere. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera pues que el Señor nos invita a que transformemos nuestra vida
y que empecemos a cambiar nuestra forma de mirar y de hacer las cosas. Y por eso nos da esa instrucción de que tenemos que agregarle a nuestra fe virtud. Ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios trae en nosotros fe, y a la fe tenemos que agregarle virtud. Significa que tenemos que hacer buenas cosas con base en eso que creemos. Y dice que a la virtud tenemos que agregarle conocimiento. Esto implica que tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios y escudriñarla, meditar en ella de día y de noche, como se le recomendó el Señor Jesucristo, como le recomendó Dios a Josué cuando le encargó sacar a su pueblo de la tierra prometida, y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De tal manera que tenemos que agregarle a la virtud conocimiento. El conocimiento, dominio propio. Significa que tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que no dejarnos llevar por las pasiones juveniles, que tenemos que centrarnos en obedecer la palabra de Dios y darle más importancia a la voluntad de Dios que a nuestros placeres, a nuestros deseos, a nuestros planes. Y al dominio propio tenemos que agregarle paciencia. Y la paciencia es algo que tiene que demostrar que ese poder de Dios está en nosotros, pero está bajo control, que nosotros sabemos manejar las circunstancias sin perder el control de las cosas, sin dejarnos dominar por la ira, sin dejarnos dominar por las pasiones. Y a la paciencia, dice la palabra de Dios, tenemos que agregarle piedad. Y como decíamos, la piedad es que tenemos que estar enfocados en hacer la voluntad de Dios, pero en especial tenemos que llevar una vida de comunión con Dios que refleje realmente el amor de Dios hacia las demás personas. Esto implica que tenemos que tener una actitud de servicio hacia los demás, que tenemos que tener consideración con los demás, que tenemos que amar a los demás, estar orando por ellos, intercediendo por ellos, buscando lo mejor para ellos a costa nuestra aún. De tal manera que la piedad es realmente una manifestación de que Jesucristo vive en nosotros y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y que nosotros somos instrumentos del amor de Dios. Pablo dice a Timoteo que para que el discípulo cumpla cabalmente con su ministerio en la casa de Dios y enseñe todo lo que la iglesia necesita para resolver sus problemas doctrinales y de comportamiento, es preciso añadir todas estas cosas. Y es necesario que la vida de los creyentes sea transformada por el poder de Dios, que sea transformada también porque voluntariamente mueren a sí mismo también. Dice la palabra de Dios que el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. De tal manera que es algo de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que tomar la decisión y determinarnos a hacer un cambio en nuestra vida. Acordémonos que nosotros somos la casa de Dios. Y la casa de Dios no es el edificio donde nosotros estamos, no es este lugar. La casa de Dios es cada uno de nosotros. Y en familia realmente conformamos la casa de Dios. Y por eso declaramos hoy que cada familia es una iglesia, y es una bendición de Dios poderlo decir, porque la presencia de Dios estará en la vida de cada uno de los miembros de cada familia de nuestra iglesia. Estamos hoy viviendo una situación similar a la que vivían la iglesia del primer siglo, en donde no tenían templos, no tenían lugares donde reunirse, sino que se reunían en las casas, pero la presencia de Dios se manifestaba en una forma sobrenatural. Y dice la palabra de Dios que no cesaban de predicar la palabra y de compartir el pan por las casas y de compartir las oraciones. De tal manera que esa actitud que tenemos nosotros de estar utilizando nuestra casa como un sitio de oración, un sitio para tener comunión con Dios, es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Y esta realmente es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia que el Señor fundó. De tal manera que dice la palabra de Dios que si acaso no sabemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, de tal manera que si Él está morando en nosotros y en cada uno de ustedes, pues indudablemente esa es la iglesia viviente que el Señor ha formado. De tal manera pues que le damos gloria a Dios porque nos permite no solamente que nosotros como cuerpo seamos el templo del Espíritu Santo, sino que también nuestra casa sea una casa de oración. Y
es una bendición porque llevamos la presencia de Dios a nuestros hogares. Acordémonos cuando David recuperó el arca y la llevó a su casa, y la presencia de Dios estuvo allí en la casa de Obed-Edom, porque David no quiso llevarla, porque antes había estado en otros lugares y lo que había venido era juicio, porque eran lugares en donde había pecado. Pero cuando llegó el arca a la casa de Obed-Edom, dice la palabra de Dios que estuvo allí 3 meses y Obed-Edom prosperó de una forma impresionante. Así pues que David dijo, no, esta bendición no me la pierdo, me la voy a llevar para mi casa. Él decidió construirle un lugar especial. De tal manera que esto que estamos haciendo nosotros, estamos construyendo nuestra casa como un templo para Dios y estamos invocando la presencia del Señor cada día. De tal manera pues que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra vida, nuestro ser, son realmente una iglesia viviente. Nosotros somos la iglesia viviente de Cristo y por lo tanto a donde quiera que vayamos va el cuerpo de Cristo. Y si va el cuerpo de Cristo, todos los actos de Cristo tienen que ser evidentes también a través de ese cuerpo. Tenemos que ser testimonio delante de la gente de santidad, de limpieza, de unidad, de justicia, de gracia, de misericordia y de verdad. Esto no solamente tenemos que demostrarlo en la iglesia, sino cada uno con nuestra vida particular. Y por eso es tan importante que nosotros entonces andemos en esta escalera del éxito, en este camino hacia la perfección, este camino hacia la bendición, este camino hacia el éxito. Porque si nosotros lo logramos, créanme que vamos a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Él dio una gran cantidad de mandamientos, pero también así como nos dio mandamientos, nos dio bendiciones, nos hizo promesas de que si nosotros cumplíamos con su palabra y obedecíamos, Él nos iba a llenar de gran cantidad de bendiciones, de tal manera que estaremos protegidos por Él, estaremos provistos por Él, estaremos respaldados por Él y que la gracia de Dios se va a manifestar en nuestra vida en todas nuestras áreas, en el área económica, en el área espiritual, en el área relacional, en el área de los negocios, en todas las áreas el Señor nos va a bendecir si es que estamos sujetos a su palabra. Y por eso dice la palabra de Dios y la recomendación que el Señor le daba a Timoteo, le da a Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6, que le dice, esto enseña a los hermanos, serás buen ministro nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Esto es lo más importante, tenemos que aprender a ejercitarnos en la piedad. Y aprender a ejercitarnos en la piedad, como dije antes, es esforzarnos por tratar de hacer las obras que Jesucristo hacía. Es esforzarnos por tratar de amar a los demás y demostrarles que realmente los amamos. A veces es un poco incómodo que le estén a uno pidiendo dinero, por ejemplo, pero el Señor dice que al que te pida, dale. Ya es problema de él qué hace con el dinero, si lo va a consumir en drogas, si va a comprarse un almuerzo. Pero nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos mandó y nos dijo que les diéramos, de tal manera que tenemos que dar, no importa qué vayan a hacer ellos con ese dinero, pero lo hacemos en una demostración del amor de Dios hacia los demás. Y tenemos que ejercitarnos en la piedad. Algunas personas se van al gimnasio y se ejercitan muchísimo y todo lo demás, pero dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha si se tiene pues en cuenta la promesa del Señor. Y esto va a traer bendición para nuestra vida presente y para la vida venidera. Dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, tomemos realmente este consejo de ejercitarnos en la piedad y va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. El versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice, esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud. Esta información es para los jóvenes, que a veces pudieran sentirse limitados porque son jóvenes y entonces no van a compartir el amor de Dios a sus padres o a sus tíos. No, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que tenemos que ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dice la palabra, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación
y la enseñanza. Esto es algo que tenemos que estar practicando todos los días y es también una forma de poder practicar la piedad, de ejercitarnos en la piedad, la lectura, la meditación de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Esto es algo supremamente importante. A veces pensamos que es muy arrogante exhortar a algún hermano porque lo vemos que está salido de los caminos del Señor y nos parece que no somos las personas con la autoridad para poderlo aconsejar. Pero créanme que el Señor nos puede usar. ¿Recuerdan ustedes que Él utilizó una burra para orientar a Balaam? Pues también puede utilizar a cualquier persona. Si me utiliza a mí, puede utilizar a cualquier persona también. De tal manera pues que no tenemos que limitarnos, porque la gracia de Dios está en nuestra vida. Amén. Y si estamos leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, podemos exhortar y enseñar a la gente en esos principios que el Señor está manifestando en nuestras vidas. El apóstol Pablo le sigue recomendando a Timoteo y le dice en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de manos en el presbiterio. En este tiempo, recuerdan ustedes, se utilizaba la imposición de manos. No digo que no lo hagamos ahora, también lo hacemos. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros somos malos padres y le damos buenas dádivas a nuestros hijos, que si nos piden un pan, no le damos una serpiente, o si nos pide un huevo, no le damos un escorpión. ¿Cuánto más? Si nosotros le pedimos a Dios, el Espíritu Santo de Dios, Él nos lo va a dar. De tal manera que cada uno de nosotros podemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, podemos pedirle a Dios que nos llene de la presencia de su Espíritu Santo. Y con la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, entonces podemos fluir en la predicación, podemos fluir en el ejercicio de nuestro ministerio, en el ejercicio de los dones que el Señor nos ha dado, porque Dios nos ha dado dones a todos. Tenemos que ejercitar los dones. Y esta es la recomendación que el Señor nos hace, que nos ejercitemos en los dones. Y dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, el hecho de que nos mantengamos estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, exhortando y enseñando, va a manifestarse un beneficio general a todas las personas que están a nuestro alrededor, a todas las personas a quienes podamos compartirles de la palabra de Dios. Y esto es un gran beneficio. Y yo le doy gracias a Dios porque lo hemos visto, por ejemplo, en mi familia. Y le doy gracias a Dios porque ya todos conocen de la palabra de Dios, predican la palabra de Dios. Y de verdad que me gozo en el Señor porque este tiempo incluso de pandemia ha hecho que tengamos más disciplinas espirituales, que nos congreguemos más, que podamos estar orando más los unos por los otros, que estemos compartiendo, haciendo devocional juntos. Y sería muy bueno que cada uno de ustedes lo hiciera con sus familiares, que todos los días a las 6 de la mañana, lo hacemos nosotros a cualquier hora, que se reúnan con sus amigos, con sus familiares y empiecen a compartir una palabra del Señor. Y que estén leyendo un texto bíblico y meditando en él y compartiéndolo a las personas. Y yo sé que va a ser de mucha edificación para todos. Lo hemos visto en nuestra familia, ha sido de gran bendición. Así que los invito, hermanos, a que también lo haga cada uno de ustedes con su familia. Conectarnos por estos medios de comunicación no nos cuesta nada, solamente necesitamos tener el computador y el internet, o el celular y el internet. Y invitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, y tenemos una palabra cada día en la cual estamos compartiendo las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Por eso dice de esta manera que ese aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. Si conocemos la palabra de Dios, vamos a poder cada vez enseñar una palabra mucho más poderosa. Sigue haciéndole recomendaciones a Timoteo diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. De tal manera que tenemos que nosotros permanecer en la doctrina, fieles al Señor, guardando sus mandamientos, estudiando, meditando la palabra de Dios, haciendo buenas obras porque Dios las ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero todo esto lo vamos a lograr ¿cómo? A través de la oración. Es muy importante que nosotros entonces tengamos una actitud de oración para poder transformar nuestra vida. La oración es una manera importante para que nosotros los cristianos establezcamos una relación íntima con Dios.
Y es por eso que aprender cómo orar es supremamente importante, porque hay personas que oran mucho y realmente son como címbalos que resuenan, y quizás sus oraciones no son escuchadas, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo llevo orando 20 años por la conversión de mi esposo. Bueno, hay algo que está fallando ahí, ¿no? Quizás hay algo que tienes que corregir, o hay algo que realmente está impactando tanto la vida de tu esposo en contra del cristianismo que no quiere saber nada de él. De tal manera que tenemos que revisarnos, saber cuál es el problema y cómo solucionar la situación y ese testimonio que está haciendo que las personas, en vez de acercarse, se alejen del Señor. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros actos, con nuestras actitudes, con todas las cosas que nosotros hacemos. Y eso va a ser mucho más elocuente que nuestras palabras mismas. Y a veces Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Y por qué? Porque quizás no estamos orando con un corazón sincero. Dice la palabra de Dios que el Señor quiere que verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad, porque eso es lo que busca el Padre, que lo adoren. Dice Juan 4:23. La palabra de Dios nos ha mostrado cómo debemos orar para adorar a Dios según su voluntad. Tenemos que tratar de conocer la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios y con base en eso hacer oraciones escriturales. Una oración escritural es que basamos nuestra oración en una promesa que está escrita en la Biblia, y si nosotros ya hemos cumplido la premisa, entonces tenemos derecho de que el Señor nos dé respuesta con relación a esa premisa que hemos cumplido y a esa promesa que le ha dado. De tal manera que tenemos que saber que la oración realmente es una forma de tener intimidad con Dios, y esa intimidad con Dios la vamos a ir desarrollando a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios. A través de conocer a Dios mismo podemos tener más intimidad con Él. Y cuando hagamos oraciones, hagamos las oraciones sinceras. A veces las personas usan una cantidad de un vocabulario muy particular y muy elocuente, y hacen oraciones con una voz muy sofisticada y todo lo demás, pensando que de esa manera el Señor les va a escuchar más. Pero realmente el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y por eso tenemos que nuestra oración hacerla al Señor cerrada la puerta en nuestro cuarto, en lo secreto. Y el Señor, que ve en lo secreto, entonces nos recompensará en público. Tenemos que tener sinceridad en nuestras oraciones. A veces nuestros labios se mueven, pero nuestros corazones están lejos del Señor. A veces nuestros labios se mueven y hacemos oraciones mecánicas que siempre repetimos, pero que realmente no manifiestan nuestra condición, ni nuestros sentimientos, nuestras emociones, ni las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y a veces somos muy desprendidos para hacer oraciones y oramos: Señor, trae paz al mundo, Señor, dale de comer a todos los que no tienen, pero no somos capaces de pedirle al Señor por nuestras necesidades. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Recuerdo el caso cuando Él llamó al ciego Bartimeo, porque el ciego lo estaba llamando. Jesús iba pasando por aquel lugar y Él estaba sentado en el piso a la orilla de la carretera y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor paró y lo mandó llamar. Y cuando se acercó le dijo: bueno, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que él estaba ciego. Jesús sabía que él quería ser sanado. Sin embargo, él le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo: Señor, que pueda ver. Y el Señor le hizo el milagro. Le dijo: bien, entonces tu fe te ha sanado. Y él recuperó la vista. De tal manera que el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él lo que necesitemos. Por eso ese modelo de oración del Padre Nuestro es un modelo de oración que cada uno tenemos que estudiarlo y ver que cada uno de los versículos del Padre Nuestro son un área en la cual nosotros podemos orar y un área que debemos tocar en el tiempo de la oración. Y si nosotros seguimos ese modelo, vamos a poder hacer oraciones muy efectivas, muy eficientes, que copan todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida y con la piedad. Entonces tenemos que también orar con inteligencia. Y nuestra oración con inteligencia implica que tenemos que utilizar nuestro conocimiento, nuestra razón, nuestro análisis, para que nuestras oraciones realmente expresen al Señor lo que nosotros queremos y que cumplan el propósito que Dios quiere con la oración.
Si estudiamos el Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que realmente en la oración está también una parte que es la alabanza al Señor, donde nos dirigimos al Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Clamamos por el reino de Dios. Fíjese que antes de pedir por todas las cosas, estamos pidiendo que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas. Y esta oración la estamos haciendo hace 2000 años. Y no caemos en cuenta que el reino de Dios es aquel lugar donde se hace la voluntad de Dios. Y por lo tanto, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra casa, y nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, todos están haciendo la voluntad de Dios, créanme que ahí es un sitio donde está el reino de Dios establecido. Y ese es como una cabeza de playa que empezamos a conquistar, el edificio, los vecinos, el barrio completo y toda la ciudad. De tal manera que es muy importante que nosotros entendamos que la oración indudablemente es para pedir por nuestras necesidades. Pero si miramos el Padre Nuestro, ese modelo de oración que el Señor nos enseñó, vemos que pedir por nuestras necesidades está mucho después de pedir por el reino de Dios, porque el reino de Dios es establecido. Está mucho después de exaltar al Señor, de alabarlo, ¿no? Está más adelante. Pero a veces nuestras oraciones son como diría mi esposa, una lista de mercado. Señor, necesito esto y esto, y lo quiero ya y prontico, y te lo pido en el nombre de Jesús, porque la promesa está en la Biblia que si te pido en el nombre de Jesús, tú me darás, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de tener un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo donde nosotros lo exaltemos a Él, donde nos enfoquemos dentro de los propósitos de su voluntad, qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas, qué es lo que quiere el Señor en este mundo. Y que oremos e intercedamos por esas cosas también, por los propósitos de Dios, no solamente con nuestra vida, sino con la humanidad en general. De tal manera que nuestra oración tiene que ser una oración con inteligencia. A veces nos dejamos llevar por el afán y tenemos que orar y pedirle al Señor. Entonces yo en 2 minutos le hago una petición al Señor y amén, y salgo corriendo y me voy a hacer mi trabajo o hacer lo que tengo que hacer. A veces estamos orando sin estar realmente reconociendo que estamos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunas personas están orando mientras están en el baño, mientras están bañando, mientras están lavando los dientes o mientras están desayunando. O sea, definitivamente tenemos que cambiar nuestra actitud en la oración y saber que cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en la presencia del Creador del mundo, y que es un privilegio para nosotros estar allí, y por lo tanto tenemos que estar concentrados con alma, cuerpo y espíritu en ese tiempo de oración y de comunión con el Señor. Y tenemos que orar con inteligencia, poniéndole racionamiento a las cosas que estamos pidiendo. Muchas veces pedimos cosas que el Señor no nos puede dar, porque dependen de nosotros mismos. Muchas veces pedimos cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que Dios pudiera darnos, porque es que Dios no nos hizo unos robots. Dios nos hizo con una capacidad de decisión. Él nos dio libre albedrío y eso Dios lo respeta muchísimo. Dios respeta mucho nuestra decisión y nuestra capacidad de tomar opciones. A veces le pedimos al Señor: Señor, cambia mi vocabulario. Señor, quítame la ira, quítame el enojo. Hazme buen diezmador. Hombre, ya sabemos que tenemos que diezmar, pues simplemente hagámoslo. Eso lo dice en la Biblia, es un mandamiento. De tal manera que simplemente cumplámoslo y vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si tiene ahí una gran promesa que dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. De tal manera que lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Hay cosas en donde el Señor tiene que poner en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Pero hay cosas que el Señor ya ha dicho en la Biblia y que nosotros tenemos que tomar la determinación de cumplirlas. Por ejemplo, nosotros no podemos pedirle al Señor que nos quite la ira y el enojo. ¿Por qué razón? Porque es que eso es un acto de nuestra voluntad. Nosotros tomamos la determinación de airarnos. Nosotros somos los que podemos morir a esa ira y reconocer nuestros errores con humildad y saber que está en nuestro fuero el manejar la ira o no. Dice la palabra de Dios que nosotros antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y cuando estemos en una situación en donde queramos que nuestro inconsciente quiere que la ira flote,
pues tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome control y que nos ayude a morir a esa ira. No podemos pedirle al Señor que nos vuelva personas piadosas. Así como no podemos decirle al Señor, Señor, conviérteme en el campeón de los Walter Juniors, sin ir nunca a un gimnasio, ¿verdad? Tenemos que ejercitarnos en la piedad, tenemos que empezar a hacer actos de misericordia, tenemos que empezar a tener tiempos de comunión con Dios, tiempos de oración, tiempo de meditación de la palabra de Dios, tiempo de compartir la palabra de Dios y de exhortar con la palabra de Dios a los demás también, tiempo de enseñar la palabra de Dios a los demás. No podemos decirle al Señor, Señor, quítame esa mente que siempre piensa en todo lo malo, que está siempre desconfiando de todos, que si es esa malicia indígena que no me deja vivir tranquilo. Hombre, eso no es que Dios se lo quite, usted tiene que morir a eso, porque precisamente para eso el Señor nos dijo que teníamos que enfocarnos en pensar en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que haya virtud, tenemos que pensar en cosas de esas. No podemos decirle al Señor que nos quite el pesimismo o la depresión. Esto es una determinación que nosotros tomamos. Y la mejor forma de hacerlo es simplemente estudiando la palabra de Dios, meditando en ella y aplicándola a las circunstancias que nosotros estamos viviendo, y eso hará que toda nuestra vida sea transformada, que nuestra vida cambie, que nuestra perspectiva de futuro también cambie. Y entonces vamos a salir del pesimismo y de la depresión porque tenemos una promesa de Dios para nuestra vida. Acuérdense que el Señor dice en el libro de Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para que encuentren el fin que esperan. De tal manera que no demos lugar a la depresión. Usted puede enfocarse en todo lo malo y vivir sumido en eso, pero también puede tomar la decisión y pensar en todo lo bueno, pensar en las promesas del Señor, puede dedicarse a estudiar la palabra de Dios y apropiarse de ciertas promesas que Dios tiene para su vida. Usted no puede pedirle al Señor que le quite la soberbia, que le quite el orgullo y la vanagloria. Esas son decisiones que usted toma. Usted toma la decisión de ser soberbio, de ser altivo, de ser orgulloso. Claro, el Señor puede tratar con su vida. Si usted le pide al Señor que le quite el orgullo, seguramente el Señor lo va a poner en una situación en donde tenga que humillarse ante las personas que menos quisiera hacerlo. De tal manera que nunca le pida eso al Señor. Usted tiene que transformar su vida y bajarse del bus y empezar a vivir una vida de humildad, una vida de amor hacia los demás, una vida de servicio hacia los otros. No le pida al Señor que le quite la vanagloria. Simplemente déle usted la gloria al Señor en vez de tomarla para usted mismo. No le diga al Señor que le traiga a los discípulos. Usted tiene que buscarlos. El Señor nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir y hacer los discípulos. Usted no puede pedirle al Señor que lo haga fiel a Él. Usted tiene que tomar la decisión de ser fiel, simplemente por agradecimiento a Dios. Usted tiene que ser leal al Señor. Usted no puede pedirle al Señor que lo convierta en un siervo. Señor, yo quiero ser tu siervo, úsame. Bueno, usted puede pedirle al Señor que lo use, pero usted tiene que tomar la decisión de servirle al Señor. Y cada vez que tiene una oportunidad de servirle, tiene que hacerla y aprovecharla, porque Dios ha preparado esas oportunidades para que usted sea siervo, para que usted le sirva al Señor, para que sea usted un instrumento del amor de Dios hacia la vida de las demás personas. Dice la palabra de Dios que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y esta es otra de las razones por la cual no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Si pedimos a Dios y estamos maltratando a nuestra esposa, a nuestra madre o a nuestra hija, pues definitivamente esas oraciones van a tener estorbo. Y esto tiene un sustento bíblico. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, maridos, vosotros vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Esto qué significa? Que si estamos maltratando a nuestra esposa, definitivamente el Señor no quiere escucharnos. Él quiere que aprendamos a manejar nuestras relaciones, empezando por nuestra esposa. Tenemos que aprender a tratar a nuestra esposa con delicadeza, tenemos que aprender a tratarla con amor, tenemos que tratar de tratarla a ella como un vaso frágil, y tenemos que darle honor a la mujer, dice la palabra. Y esto de verdad que a veces le cuesta mucho
a muchos varones, que piensan que la mujer es simplemente su sirviente, que es una persona que solamente tiene que servirle y tratarlo a él como si fuera un rey. Pues si lo trata como un rey, recuerde que usted tiene que tratarla como una reina también, ¿no? De tal manera que es importante que nosotros nos ubiquemos dentro del contexto de la palabra de Dios, y el Señor nos dice que tenemos que darle honor a la mujer como vaso más frágil, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Porque entonces nuestras oraciones no van a tener estorbo, quiere decir que van a llegar a la presencia del Señor y el Señor las va a poder escuchar. Algunas personas dicen, hombre, yo llevo una vida cristiana de mucho tiempo, pero no puedo tener la certeza de que Dios contesta mis oraciones. Y yo les pregunto, ¿usted tiene discípulos? La promesa es que nosotros seamos discípulos de Cristo, que llevemos fruto, que nuestro fruto permanezca, y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Tenemos esa promesa. Si usted ya cumplió con esa premisa, puede tener la certeza de que todas sus oraciones van a ser contestadas por Dios. Así pues que no tenemos que olvidarnos que estamos en esta tierra con un propósito. Y ese propósito es que hagamos discípulos, que compartamos la palabra de Dios, que enseñemos, que exhortemos y que estemos en una actitud de servicio hacia los demás. Y que asimismo vayamos edificándonos nosotros mismos y edificando a los demás. Y entonces podremos disfrutar de todas esas promesas de bendición que el Señor tiene para nuestra vida, y seremos participantes de su naturaleza divina. A veces las oraciones implican también que nosotros actuemos. Y dice la palabra de Dios que a veces el pedir va junto con el buscar y con el llamar. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:8, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y recuerdo la historia de aquel hombre que le llega de visita un amigo de muy lejos, y le llega a la medianoche, y este hombre venía caminando por no sé cuánto tiempo y estaba con hambre, pero el anfitrión no tenía que darle. Así pues que a la medianoche se levanta y sale a buscar a su amigo y le golpea en la casa. Le dice, amigo, présteme 3 panes, que es que tengo un invitado, una persona que ha llegado a visitarme y no tengo que darle, y tiene hambre. Ayúdeme, por favor. Dice la palabra de Dios que él no se va a levantar por gusto de darle los 3 panes que le está pidiendo, sino que se va a levantar por la importunidad, porque llegó a despertarlo, a molestarlo. Y de alguna manera él se levanta, así sea de mal gusto, pero va y le entrega sus 3 panes. Nuestra oración tiene que ser aunada a nuestra acción. Nosotros no podemos quedarnos, Señor, bendíceme, prospérame en todas las áreas de mi vida, principalmente en el área económica, pero no nos preocupamos por trabajar. No le pedimos al Señor que nos reinvente en este tiempo, que nos dé unas oportunidades nuevas de poder hacer negocios, de poder generar dinero. Tenemos que buscar, llamar, buscar ayuda. A veces somos tan orgullosos que no buscamos ayuda. Tenemos que ir y tocar puertas. Y a veces las puertas, cuando se tocan las puertas, se abren y encontramos allí la solución. No se trata solamente de estar orando y pidiendo, se trata de que también actuemos. No se trata de estar orando y pidiendo, se trata de que también actuemos, que busquemos, que llamemos, que nos esforcemos, que le pongamos paticas a nuestra fe y a nuestra oración. Hay un adagio popular que no es bíblico que dice, ayúdate que yo te ayudaré, eso no es bíblico. Pero realmente si vemos dentro del contexto de la palabra de Dios, pudiéramos decir que es bíblico el hecho de que si nosotros nos esforzamos para hacer algo y le pedimos ayuda a Dios, el Señor bendice nuestro esfuerzo, porque Él prometió que bendeciría la obra de nuestras manos. Pero no podemos quedarnos como zánganos solamente esperando que el Señor bote bendiciones sobre nuestra vida. Tenemos que esforzarnos, trabajar. Dice la palabra de Dios que el que no quiera trabajar, que no coma. De tal manera que tenemos que esforzarnos por trabajar. Tenemos que esforzarnos por llevar una vida productiva. El trabajo Dios lo creó no como castigo, como dice el negrito del Matei. Dios lo creó como una forma de glorificar a Dios. Acordémonos que es un mandamiento.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo día es de Jehová el Señor. Amén. Así pues que tenemos un mandamiento de trabajar. No podemos quedarnos durmiendo hasta mediodía esperando que el Señor nos provea. Tenemos que levantarnos temprano y ser diligentes y trabajar. Y el Señor bendecirá la obra de nuestras manos. El deseo de Dios es darnos lo que pedimos. Él siempre va a querer darnos lo que nosotros le pedimos. Pero es necesario que nosotros entonces miremos la actitud que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito para el cual estamos pidiendo? ¿Cuál es la razón de nuestra oración? ¿Es para glorificar el nombre de Dios? ¿Es para engrandecer su reino? ¿Para qué es? ¿O es simplemente para satisfacer nuestras pasiones y nuestros deseos? Dice la palabra de Dios que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? De tal manera que no se preocupe por las cosas materiales, enfóquese en el reino de Dios, porque dice la palabra de Dios también, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas vendrán a nuestra vida como añadidura. Ni siquiera tenemos que ir a buscarlas, ellas van a venir solitas a nuestras vidas. De tal manera que tenemos que enfocarnos en el Señor, tenemos que enfocarnos en llevar una vida de comunión con Dios, en hacer la obra de Dios, de estar meditando la palabra de Dios, estar estudiándola, estar compartiendo la palabra de Dios, enseñándola y exhortando a las personas con base en la palabra de Dios. El Señor va a estar respaldando nuestro ministerio, nuestra vida, si es que estamos dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis por vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu de Dios. El Señor da su Espíritu y podemos tener la llenura del Espíritu Santo de Dios cuando nosotros lo pidamos. Pero para eso necesitamos tener una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida de comunión con Dios, una vida en donde estemos teniendo toda nuestra confianza en Dios, cumpliendo esa palabra de Proverbios 3:5 que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en la propia prudencia, ¿no? De tal manera que tenemos que saber que cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos a Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, dice 1 Juan 3:22. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Y por tanto busquemos el agradarle a Él con todo nuestro corazón, porque eso vale más que cualquier petición que nosotros queramos hacerla. Y para esto simplemente enfoquémonos en mantenernos en el reino de Dios, en buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo no sé qué necesidades tengan ustedes en este momento, en sus casas, en sus vidas, pero si nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas van a venir por añadidura. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra y por esa invitación que tú nos das, Padre Santo, a que nos ejercitemos en la piedad, Señor, en estudiar tu palabra, en meditar en ella, en ser reflejo, Señor, de tu amor, Señor, hacia los demás, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a llevar una vida piadosa, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder, Señor, cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, te clamo, Padre Celestial, porque tú nos fortalezcas, Padre Celestial, para que podamos morir, Señor, a nuestra vieja naturaleza, Padre Celestial, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea llenando nuestras vidas, Padre Celestial, y brotando de nuestro interior, Señor, para que realmente, Señor, seamos instrumentos de tu amor, Padre Celestial, y que de nuestro interior broten ríos de agua viva, Padre Celestial, que van a calmar la sed, Padre Santo, de la gente que quiere conocer de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo también, Padre Celestial, por este tiempo
de confinamiento, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque a través de él, Señor, hemos podido compartir mayor tiempo con nuestra familia, Padre Santo. Hoy te clamamos, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, des sabiduría de lo alto, Dios, para reinventarnos, Señor, en nuestros negocios, Señor, en nuestros emprendimientos, Padre Santo, y que tú, Señor, seas trayendo la provisión que necesita cada uno de los miembros de nuestra congregación, Señor, que cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, pueda ver tu mano poderosa, Padre Celestial, en sus vidas, Padre Santo, trayendo la provisión, Padre Santo, que necesiten para cada cosa, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado hoy, Padre Santo. Los bendecimos, Padre Celestial, y declaramos que la bendición y la protección tuya estarán sobre ellos, Padre Celestial, y que la gracia tuya, Señor, estará en sus vidas, Padre Santo, y que tú, Señor, les proveerás para todo lo que les haga falta, de acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, nos veremos esta noche en nuestro devocional de las 8 de la noche por Meet. Va a ser muy importante que ustedes inviten a sus amigos, a sus relacionados, a sus conocidos, porque vamos a tener un programa muy especial esta noche. Esta noche no va a ser un devocional común y corriente, sino que va a estar a cargo de los talentosos jóvenes que van a hacer un devocional muy, muy hermoso y muy creativo. Así pues que los invitamos, no se lo pierdan, invite a sus amigos que se conecten a las 8 en punto. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, les amamos mucho y nos vemos esta noche en el devocional. Su fortaleza en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda,
Estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.